Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Juan Antonio Delicado de vivirdelcine.com y voy a deciros cómo creo yo los personajes de mis producciones audiovisuales. Esto no es ninguna ley escrita, esto es como me gusta a mí hacer las cosas y no tienes por qué hacerlo así, ¿vale? Yo te voy a explicar cómo lo hago yo, ¿vale? El primer punto, yo creo una ficha de personaje. ¿Qué es una ficha de personaje? Bueno, pues una ficha de personaje yo apunto en una hoja las características de este personaje. Si es hombre, mujer, estatura, corpulencia, inteligencia, como si fuera de un juego de rol, ¿vale? Me apunto exactamente en la ficha del personaje los aspectos que tiene, si tiene alguna cicatriz, si es alto, bajo, gordo, delgado, todos los aspectos que se me puedan ocurrir dentro de la ficha de personaje, ¿de acuerdo? Punto número 2. En la escaleta de acontecimientos que tenemos de nuestro guión se supone que ya tienes que tener una prehistoria por lo menos definida, una especie de boceto del guión. Bien, pues yo lo que hago es, le doy un pasado, ¿vale? Entonces, teniendo un pasado, ¿vale? Vamos a saber cómo ese personaje va a reaccionar dentro de esa escaleta de acontecimientos. Tenemos la ficha de personaje, tenemos una escaleta de acontecimientos donde vamos a poner a ese personaje, pero le vamos a dar un pasado, ¿vale? Entonces, en función de ese pasado y la ficha de personaje, vamos a ver cómo actúa ese personaje en esa escaleta de acontecimientos. Vale, en el punto número 3, lo que hago es empezar a retocar un poquito la ficha de personaje y ver cómo ese personaje actuaría si en vez de un hombre, ¿no? Si lo he puesto que es un hombre en la ficha de personaje, vamos a ver cómo actuaría si es una mujer, con la misma escaleta de acontecimientos, ¿no? Pensando en una mujer, ¿vale? Y ese pasado que tiene y esas aptitudes. Vamos a ver si es hombre, mujer, vamos a ponerle una determinada edad para ver si tiene mucha experiencia o poca experiencia, para ver cómo actuaría con el cambio de sexo o con el cambio de edad. Vamos a ver qué pasaría retocando la ficha de personaje dentro de esa escaleta de acontecimientos y con su pasado. Muy bien, ahora en el punto número 4 lo que suelo hacer es me salgo de la escaleta de acontecimientos que están dentro de mi guión y lo voy a poner en situaciones que para nada estén en el guión. En una situación cotidiana, por ejemplo, y en una situación extrema, por ejemplo, en una situación, no sé, me puedo inventar lo que quieras, ataque alienígena, terroristas, o en una situación cotidiana, en una conversación en una mesa con su familia, por ejemplo, en una conversación que opine de determinada forma. Así voy a definir muy bien al personaje, ¿de acuerdo? Bien, y en el punto número 5, lo que hago es empezar a construir los diálogos dentro del guión en base a ese personaje, en función de lo que a mí me haya gustado más, lo que yo creo que considere mejor para el personaje, defino la ficha, ¿vale? Lo dejo ya establecido, la ficha, si es hombre o mujer ya lo defino todo, cómo es su personalidad, tengo la personalidad definida del personaje, y ahora lo que hago es empezar a construir los diálogos dentro del guión en base a lo que he escrito en la ficha de personaje. ¿Qué ocurre con esto? Pues que me da un diálogo muy realista de ese personaje, ¿vale? No me dará frases que no tengan sentido o actuaciones que no tengan sentido dentro de la ficha de personaje. Y ojo, si hay cosas que no tienen sentido dentro del personaje, que haga dentro de ese personaje que no tenga sentido, yo puedo darle un giro a la historia muy grande, porque va a ser también algo que nadie espera, en base a los giros de guión, ¿vale? Que el personaje actúe de una manera concreta en un momento determinado por algo que le ha ocurrido en su pasado, por su personalidad o por lo que sea que nadie espera, pero que yo sí que lo sé. Yo sí que lo sé porque yo tengo la ficha del personaje, tengo el pasado, tengo cómo es ese personaje, su inteligencia, su astucia, lo tengo absolutamente todo. Entonces, en base a eso, construyo el diálogo y posiblemente los giros de guión que puedan ocurrir dentro de la historia o dentro del cortometraje. Bueno, sin más me despido, espero que os haya gustado cómo construyo personajes dentro de un cortometraje, una película o un guión concreto, una historia en general. Yo los construyo así, es como mejor se me da construir personajes, sobre todo porque me baso mucho en los diálogos. Hay una cosa que me encanta y es que los diálogos sean lo más realistas posible. Entonces, a partir de ahí es donde me gusta trabajar con los actores para que puedan definir ese personaje. Si estos datos que yo os he contado se los doy a un actor y le doy el personaje pulido con su pasado, sus características, absolutamente todo, yo voy a poder sacar un mejor rendimiento para esos actores a la hora de dirigirlos para un cortometraje o una publicidad o para cualquier otro trabajo, tener personajes muy realistas. Un saludo, hasta luego.